Gobiernos federales por lo general lo critican, dicen que es distorsivo, también lo plantean muchas entidades productivas, pero es una herramienta clave de financiamiento de los gobiernos y de las administraciones provinciales. Jorge Simón fue secretario de Finanzas e Ingresos Públicos de Santa Fe, acaba de editar el libro Sustitución del Impuesto a los Ingresos Brutos y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Contador Guillermo Sisman le habla. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. ¿Cómo le va? Gracias por atender. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, usted trabajó en la administración pública provincial, conoce el tema de los ingresos brutos, tiene formación profesional, académica en el tema. Se está discutiendo a nivel federal la posibilidad de eliminar, sustituir el impuesto a los ingresos brutos por un super IVA nacional. ¿Cómo lo está viendo? ¿Qué mirada tiene? Bueno, mire, Guillermo, la verdad que esto no es nuevo. Se intentó hacer en la década de los 90 con los famosos pactos fiscales, y lo que se logró en ese momento fue atenuar la distorsión de ingresos brutos. En ese momento se logró la exhibición a la actividad primaria y bajar algunas alícuotas. Reemplazar un impuesto de un día para otro es peligroso, por eso se requiere un proceso de transición de 4 o 5 años. Sí lo está haciendo, lo va a hacer en 7. La Unión Europea lo hizo en 3. Así que para cambiar un impuesto como el ingreso bruto, que todo el mundo reconoce que es un impuesto muy distorsivo, pero recauda, hoy es más del 80% de la recaudación propia provincial. Más del 80%, digamos. Después impuesto inmobiliario, patente, sellos tienen una participación mucho menor. Exactamente, el primero en el ranking está ingresos brutos, pero muy lejos de los demás. Entonces yo también defiendo la propuesta técnica y académica, pero me pongo en los zapatos de los ministros de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires. No se puede hacer de un día para otro. Incluso haciendo un poco de historia, si usted, Guillermo, lo permite, en 1975 se puso el IVA, se estableció el IVA en Argentina. Y era, entre otras cosas, para sustituir impuestos a la actividad lucrativa. Pasado 2 o 3 años de esa situación, el gobierno militar habilitó a cobrar a las provincias el impuesto a la actividad lucrativa, solamente que le cambiaron el nombre y se llamó impuesto a los ingresos brutos, que tenemos hoy en la actualidad. Entonces, hay que aprender de la experiencia y sí plantear un régimen transitorio. Si se sustituyera impuesto a los ingresos brutos por este super IVA nacional, ¿en cuánto aumentaría el IVA? Que hoy está la alícuota convencional en 21% para la mayoría de los bienes y servicios. Y los números que se van estimando es un 5% más. O sea, se pagaría un IVA del 26%, pero ya dejaría de existir el impuesto a los ingresos brutos. Y ese carácter distorsivo que plantean muchas entidades productivas, porque ingresos brutos grava todas las instancias de la producción, la intermediación, ¿se eliminaría con ese IVA a 26 sin ingresos brutos provincial? Casi en su totalidad se eliminaría, porque usted dejaría de tener un impuesto en cascada, donde el impuesto se va acoplando en todas las etapas. En cambio, el IVA le permite deducir el impuesto pagado en la etapa anterior. Con lo cual, a ver, para que la gente entienda, si un comerciante le vende a otro comerciante, el 2% se va acumulando y eso va perdiendo. En cambio, con el IVA usted le puede descontar lo pagado en la etapa anterior. Por eso es importante el crédito fiscal. Entiendo. Eventualmente, si esto avanzara, requiere obviamente la aprobación del Parlamento, digamos, ni el Ejecutivo, digamos, por decreto puede hacer cambios positivos, ¿no? Esto es una ley convenio, una ley convenio es la ley 23.548, y es más que una ley del Congreso Nacional. Se necesita una ley del Congreso Nacional y de las 23 legislaturas provinciales y de la ciudad autónoma. Por eso que no es tan sencillo. Claro, tiene una complejidad de mayorías, de consensos muy amplio. De hecho, la propia Constitución Nacional reformada 24 establecía que debía irse a un nuevo esquema coparticipable, que es la otra cuestión. Y nunca se avanzó porque hay mucho en disputa, ¿no? Hay provincias que tienen mucha capacidad productiva y de generación de riquezas y otras que dependen mucho del fisco nacional. Y sí, sobre todo, para sacar una nueva ley de coparticipación necesitamos unanimidad de todas las jurisdicciones. Con lo cual, ¿usted lo ve viable todo esto en el escenario actual político que se ve en el Parlamento?
En el escenario actual, políticamente no lo veo viable porque esto requiere un gran consenso político de todas las jurisdicciones y no se trata ni de ser peronista, ni radical, ni socialista. Se trata de prever un esquema tributario de acá a 50 años. Contador, gracias. Entonces, Sí. Necesitamos un acuerdo nacional. Sin duda. Gracias por el testimonio en la radio y suerte con la edición del libro. Bueno, muchas gracias. Gracias, por todo. Hasta luego. Jorge Simón fue secretario de Finanzas e Ingresos Públicos de Santa Fe. Acaba de publicar su último libro, Sustitución del impuesto a los ingresos brutos. Hacía una estimación académica, económica, de qué generaría sustituir impuesto a los ingresos por un super IVA a nivel nacional. Contaba que esto ya se estuvo trabajando en los 90, que se podría subir 5% IVA, eliminar ingresos brutos, pero advertía, ojo que hoy por hoy, de los recursos propios, por ejemplo, de Santa Fe, ingresos brutos representa el 80% de la recaudación, de lo propio. Después está la parte nacional, pero del universo de impuestos provinciales, inmobiliario, urbano, rural, patente automotor, sellos, del total, ingresos brutos explica 8 de cada 10 pesos recaudados. 9.25, ahora en la mañana. ¿Tomás antiácidos con frecuencia? Aunque sean de venta libre, su uso prolongado puede ser riesgoso. Acércate a la farmacia, podemos ayudarte a encontrar la mejor opción para vos. Con Banco Santa Fe, disfruta más y gasta menos. Aprovecha un montón de beneficios en gastronomía, combustible, super viajes, espectáculos y mucho más. Pagá con Modo desde la app del banco y empezá a ahorrar hoy. Abrí tu cuenta y entérate de todo lo que